Y hoy en el programa Sapiens os aseguro que vamos a tratar un tema que esta próxima noche quizás tengáis que levantaros de la cama. No sé por qué lo digo, no lo sé. Saludamos a un gran investigador, escritor, como es Josep Guijarro, y también documentalista del canal Historia. Muy buenos días, Josep. Muy buenos días, un placer saludarte, Ferran. Un placer y un honor para mí tener una de las personas más documentadas, más expertas en el campo del tema extraterrestre, que es una cuestión que ahí está, ¿verdad? En efecto, los extraterrestres parece que en este principio de milenio, en estos primeros estertores de este convulso tiempo que nos ha tocado vivir, van a estar muy presentes, y al menos así lo reconoce la NASA, que ha establecido nada menos que en los próximos 20 años podríamos tener ya una comunicación con nuestros vecinos cósmicos, aunque precisan a continuación que a lo mejor están tan lejos, que pueden estar, pues imagínate tú, a 500 millones de años, y eso significa pues que la comunicación no será como tú y yo, que estamos Andorra-Barcelona a tiempo real, sino que tendríamos que esperar 500 años para recibir el mensaje y otros 500 de vuelta, con lo cual el hola puede demorarse 1000 años en contestarse. Me recuerdas un poco a la película Contact, no sé por qué. Josep, has trabajado mucho en el campo de la investigación sobre un fenómeno que sucede desde tiempos remotos, pero cada vez más la gente pierde, como te diría, el miedo al que dirán y explica a pequeño comité, eso sí, experiencias extrañas, algo que se sucede cuando están en la cama, cuando están en pleno reposo, durmiendo. Te refieres a los visitantes de dormitorio, que es el tema, el argumento de lo que fue mi primer trabajo a nivel bibliográfico, en un libro ya descatalogado, ya muy difícil de conseguir, que se llamaba Infiltrados, seres de otras dimensiones entre nosotros, y donde apuntaba precisamente a esas experiencias que en la época en la que yo escribí ese libro, creo recordar fue en 1991, desde el año 85, en el 87 aparecieron los primeros libros traducidos del inglés en la península ibérica, dos en concreto que se llamaban Intruders y Communion, de Bud Hopkins, ya difunto, y de Whitley Strieber, un novelista muy conocido que ha llevado al cine muchas de sus novelas y que narraba en primera persona cómo unos seres de aspecto humanoide entraban en la intimidad de su dormitorio, le impedían cualquier tipo de movimiento, él solamente podía mover los ojos, ni siquiera pestañear, y de una forma poco clara era posteriormente llevado a una estancia ovoide donde estos seres pues le sometían a una especie de reconocimiento médico, ¿no? Aquello hizo que inventáramos un nuevo término, el de visitantes de dormitorio, para referirnos precisamente a lo que venía siendo la segunda parte de un fenómeno muy complejo, todavía por resolver, que es el fenómeno abducción. Pero la evolución que ha tenido en estos 30 años este fenómeno de visitantes de dormitorio ha sido espectacular, porque hoy día hay muchas personas que, como tú bien decías en la introducción, les cuesta manifestar sus experiencias, les cuesta reconocer que han sido víctimas de alguna de estas apariciones, y que narran que seres, no siempre de aspecto humanoide, a veces pueden ser señores con sombrero de copa y con capa, en otras seres con rostros cadavéricos y pies de cabra, otros con aspecto gigantesco, y los más frecuentes, estos enanitos y cabezones de aspecto casi insecto y que muestran una completa apatía hacia el ser humano, o falta de empatía hacia el ser humano, pues se han visto como esos relatos crecían de una manera extraordinaria, algunas veces dejando huellas de su presencia, huellas en el cuerpo de las personas que han descubierto heridas o hematomas que no pueden explicar porque antes de irse a dormir no las tenían. Y es muy curioso porque ni la psiquiatría ha podido dar una explicación global a estos fenómenos, a pesar de que lo ha intentado, supongo que tendremos oportunidad de hablar de ello, ni tampoco lo han podido hacer los ufólogos, porque a mí personalmente no me queda claro que se trate de visitas de seres alienígenas,
y ya en ese lejano 1991 yo apuntaba en ese subtítulo, Seres de otras dimensiones entre nosotros, si el fenómeno que estábamos percibiendo podía tener una relación directa, no tanto con seres biológicos venidos de lejanos planetas, sino más bien con la interacción de otros universos, de otras realidades, de otros planos que pudieran ser interpretados por los testigos pues, en función de sus parámetros culturales, pues a veces con visiones diabólicas, como ocurría durante la Edad Media, en otras ocasiones pues con seres venidos de otros planetas. Porque claro, Josep, tú ya en la década de los 90, a principios, ya trabajaste y publicaste este libro, ¿no? Pero fíjate, a día de hoy, y tú que habrás hecho un seguimiento muy bien y mejor que nadie, estamos viviendo lo que se puede decir una oleada de visitantes de dormitorio, porque precisamente hace un par de semanas un padre me explicaba que su hijo, él ya ve cosas en la habitación. Dice, pero Ferran, es que esta vez lo vi yo. Era una entidad, como semioscura, semitraslúcida, tipo holográfica. Dice, y lo vi yo, y es una persona seria del campo, podríamos decir, del mundo de la informática, ¿no? Que es muy cartesiano esto. Pero es que hay muchos recurrentes de este tipo. Esto que narras tú es un caso atípico, porque es curioso, cuando tú buscas, por ejemplo, entre matrimonios, ¿verdad?, que han tenido experiencias de este tipo, el contraste de las experiencias, generalmente la pareja, la persona que está al lado, permanece ajena a los hechos que describe el sujeto protagonista. No siempre es así, hay pequeños casos que son la excepción a la regla. Y esto es lo que condujo a pensar pues a autores como McNally o como Lawson, que podrían tratarse pues de simples alucinaciones, ¿no? Lo que ocurre, y esto ha sido objeto de estudios muy interesantes, es que las alucinaciones son para cualquier patología siempre fugaces y el enfermo, entre comillas, es consciente de que aquello que está viendo no es real, ¿no? Basta que tú analices los mitologemas de los delirios en el historial de la psiquiatría para darte cuenta que personas que sufren diversos tipos de psicosis y que viven alucinaciones son conscientes de que aquello que están viendo no es real. Y sin embargo, las personas que sufren visitantes de dormitorio, todos ellos tienen esa sensación de increíble realidad. Realidad, por otra parte, que, como he dicho antes, muchas veces deja sus efectos físicos colaterales, desde heridas, hasta pequeños objetos que han sido extraídos del cuerpo pues por cirujanos, como es el caso de Roger Leir, un cirujano que en compañía de un buen amigo pues ha extraído más de 3 decenas de presuntos implantes dejados por estas entidades en el interior de los cuerpos. Todo esto hacía pensar, sobre todo a los ufólogos norteamericanos, que estábamos frente a una especie de plan maestro de monitorización de la raza humana, incluso de hibridación, porque muchos de ellos ponen énfasis en sus experiencias en el ¿cómo te diría?, en el interés de estos seres por lo genético, por lo reproductivo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en casos de abducción clásica, como el de Barney Betty Hill, donde se describe cómo estos seres colocan una suerte de sonda por el ombligo, en lo que le dicen es una prospección intrauterina, y esta técnica no sería desarrollada, este episodio tenía lugar en 1961, y esta técnica no sería desarrollada hasta prácticamente una década más tarde. Por lo tanto, ¿cómo podía haber resuelto Betty, ¿no?, una intervención de estas características mucho antes de que figurara en los libros de medicina? Y este no es un caso único. Podemos encontrarlo mapeando la fenomenología, y lo vamos a encontrar en Estados Unidos, lo vamos a encontrar en Francia, lo vamos a encontrar en España, lo vamos a encontrar en Italia, en Alemania, en muchos países desarrollados. Por lo tanto, tampoco es que exista un perfil de persona, de tipología de personalidad, pese a que algunos han intentado encuadrarla dentro de la propensión a la fantasía,
que explique de algún modo quién puede sufrir estas experiencias y quién no. En principio todos somos capaces de sufrir una experiencia de visitantes de dormitorio, aunque todos lo vamos a encajar seguramente de una forma distinta, y eso es lo que ha hecho que aparezcan, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros lugares, grupos de apoyo. El más conocido es una asociación que se llama TREAT y que busca precisamente en la explicación, ¿verdad?, en soltar estas experiencias, una suerte de liberación, porque todas ellas generan un estrés postraumático, que es algo que no ocurre tampoco en las alucinaciones convencionales, y por lo tanto daría el estrés postraumático, por ejemplo, se produce, pues qué te diría yo, está documentado, por ejemplo, en los soldados que participaron en la guerra del Vietnam, o que lo hicieron en la guerra de Irak, o que lo han hecho en otros conflictos bélicos, donde se han visto obligados por sus circunstancias a ver escenas de alto dramatismo o de difícil digestión, ¿no?, por tus parámetros, y esto genera un estrés. Por ejemplo, estás comiendo y escuchas el tintinear del tenedor en el plato, y esto te trae a la mente, pues qué sé yo, cómo disparaban las metralletas, y esto pues hace que tu corazón bombee más sangre, que percibas una ansiedad ambiental, en fin, cosas que te retrotraen a aquella experiencia traumática. Y esto es lo que ocurre también con los visitantes de dormitorio, que generan ese estrés postraumático, y por lo tanto, objetivamente, es que algo ha ocurrido, más allá de que podamos explicar o no qué ha sido el digamos, detonante de esa experiencia traumática. Josep, tú has investigado casos concretos, ¿no? Hay precisamente sí, salen publicados algunos de ellos en la revista Año Cero, como por ejemplo, es muy curioso el que sucedió en Nueva York, ¿verdad? Fíjate que en la década del 90 al 2000 recuperamos solo en España más de 200 casos de visitantes de dormitorio. Se dice pronto. Estamos hablando de una incidencia importantísima en apenas un periodo de tiempo muy corto. Y los estudios, los muestreos sociológicos que se efectuaron en Estados Unidos demuestran que el nivel de penetración de estos casos está alrededor de un 4%, un 2% de la población. Es decir, que estaríamos hablando de casi 4 millones de afectados solo en Estados Unidos. Algunos de esos casos, como tú bien dices, son realmente increíbles. Contabas el caso de Stryver en Nueva York, que en efecto él se va a una pequeña cabaña donde los perros empiezan a tener un comportamiento como si hubiera alguien. Él se despierta, pero inmediatamente se da cuenta que no puede moverse, percibe una presencia cerca suyo, y no puede distinguirla hasta que está prácticamente delante de sus ojos. Ahí ve un ser de rostro puntiagudo, prácticamente como un insecto por la debilidad corporal, por el tono de la piel, pero con unos ojos negros, vivaces, profundos e inexpresivos que le miran. Y su siguiente recuerdo es ya en el bosque, donde el hombre percibe a este ser a su alrededor, y será posteriormente conducido a lo que entendemos puede ser el interior de un ovni, una estancia ovoide iluminada con una especie de quirófano, donde le van a introducir nada menos que una especie de sonda rectal que él describe como una experiencia sumamente dolorosa, además de indigna, ¿no? Y casos como estos no solamente ocurren en Estados Unidos. Yo narro en este mismo artículo que refieres un caso que tiene una derivada reciente, porque él sigue manteniendo tanto visitas como también observaciones de objetos volantes no identificados, de un joven que ya puedo decir su nombre. En mi libro Infiltrados en aquella época lo escondí bajo iniciales. Se llama José María Gómez, y este chico que ya se ha mudado de casa en 2 ocasiones a causa de estas experiencias, sigue acreditando la presencia de estos visitantes en la intimidad de su dormitorio. No sabemos qué quieren, podemos solo intuirlo, pero desde luego esas experiencias no dejan indiferente a nadie.
Después hay un detalle, Josep, y es que, claro, tú tienes la casa cerrada, persianas bajadas, ventanas cerradas, la puerta de casa, repito, cerrada, la de la habitación posiblemente también. ¿Cómo entran sin abrir ninguna cerradura? ¿Cómo entran y o aparecen en la habitación? Claro, y eso es la cosa que no nos encajaba cuando a mediados de los 90 pusimos en marcha el proyecto Diana, que es el acrónimo de Delirio Individual de la Agresión Nocturna Alienígena. Bajo esas siglas, en el fondo lo que tratábamos era de determinar si estábamos frente a episodios de abducción extraterrestre o frente a otro fenómeno. Y una de las conclusiones que sacamos es que el estímulo que desarrollaba toda la fenomenología era un estímulo real, pero que no necesariamente tenía que ser un estímulo, llamémosle extraterrestre, sino que podía ser la injerencia de un mundo paralelo. Para ellos, para ese mundo paralelo, no es necesario que se abran puertas, ni ventanas, ni que para desplazarnos del punto A al punto E transcurra el tiempo ni el espacio, porque están junto a nosotros. Lo único que es necesario es conocer el resorte por el que se materializan en nuestro mundo. Por lo tanto, esto explicaría que estamos frente a la injerencia de otras dimensiones, de otros universos paralelos que podrían estar a nuestro alrededor, y esto a mí me pone ya más en guardia, los pelos más de punta, porque nadie se libra. Quiero decirte, si se dan las circunstancias necesarias, podríamos hacer que esa puerta que separa ese universo paralelo del nuestro se abra. Y tengo algunas ideas de por dónde van los tiros, porque todos los testigos sufrieron un año antes, o en el periodo de 365 antes de que empezaran las experiencias, algún hecho que les supuso, ¿cómo te diría?, un sobresalto en su vida, ¿no? Desde una separación, un despido, no tiene por qué ser un accidente, no tiene por qué ser, a veces puede ser la pérdida de un familiar, pero algo que te hace introspectivo, que te hace mirar dentro de ti, como que activaras un resorte que está en nuestra mente, que duda cabe, y que es el que favorece que tú puedas ver otros planos que están más allá. Lo mismo que hacían en la antigüedad los chamanes con el uso de sustancias psicotrópicas, no necesariamente tienen que ser drogas elaboradas, sino que a veces puedes encontrarlas en la naturaleza, y que eso propiciaba el contacto con otros planos de la realidad. Están documentados, ¿no?, ¿verdad?, los viajes chamánicos, etcétera, incluso las famosas líneas de Turing, podrían ser el acceso a otros planos de realidad. Bueno, pues ¿por qué no pensar que nuestro cerebro también tiene esas drogas dentro de sí, que son capaces de acceder a esos planos de realidad? Porque muchos de los que han tenido experiencias chamánicas después también han vuelto con marcas de su experiencia al otro lado, y las percepciones que han tenido durante su viaje muchas veces se han demostrado reales. Recuerdo el caso de Juan José Benítez, que se internó en la selva amazónica, en el Brasil, para acceder a una curiosa secta de bebedores de ayahuasca que hacían sus viajes, y él había pactado con una persona que residía en Bilbao que escondiera en un sobre el contenido de una determinada cosa, que después él en su viaje intentaría viajar hasta allí, fíjate, desde el Brasil hasta Bilbao, para ver qué es lo que había escrito en ese sobre, y lo que él vio en su viaje se correspondía, como decimos en catalán, al fil parranda, o sea, exactamente clavado con aquello que había puesto de manifiesto su experiencia, ¿no? Por lo tanto, es evidente que ese acceso a otros planos de la realidad no es una cuestión baladí, es una cuestión en la que yo quisiera poner el acento, porque no creo que las experiencias de visitantes de dormitorio tengan nada que ver con los extraterrestres. En todo caso, los vemos con aspecto extraterrestre, o los vemos, como ocurría en la Edad Media, en forma de diablo, en función de nuestro contexto cultural, de nuestras creencias, de nuestro acervo, digamos, intelectual más próximo, pero no porque sean per se seres venidos de otros planetas. ¿Estos seres tienen densidad, tienen masa corpórea o son proyecciones
energéticas? Yo diría que ambas cosas, es decir, lo que ocurre, como pasa, por ejemplo, con los llamados tulpas, ¿no?, que son materializaciones que hacen bajo meditación determinados budistas, eremitas que se encierran en una cueva y que ellos crean su egregor, ¿no?, su pensamiento. A esto le llaman tulpa, y tiene una materialidad temporal en nuestro espacio. Es decir, que en realidad serían creaciones mentales, pero capaces de interaccionar en el medio físico donde nos encontramos. Esto puede sonar muy parapsicológico, pero sería darle la vuelta al fenómeno de los poltergeist, que están generalmente vinculados a un individuo foco, cuya fuerza mental es capaz, pues a veces, de materializar objetos, que es el caso de los aportes, piedras, ramas, incluso campanitas. Hay documentados casos desde el siglo XIX hasta la fecha, y en este caso, en lugar de ser pequeños objetos, estaríamos hablando de entidades, ¿no?, de una especie de golem, pero no de barro, sino de materia mental, que en un momento determinado adquiriría su presencia física en nuestro mundo. O eso, o vuelvo a la hipótesis que apuntaba antes, de que estamos abriendo un plano a otra realidad, y esa realidad puede manifestarse físicamente en nuestro mundo. ¿Crees que seleccionan personas concretas? ¿O es al azar? Sí. No cabe duda. A ver, antes dije que no existía un perfil determinado, pero sí parece, por la forma de actuación de estos seres, que existe una selección predeterminada. Es decir, es frecuente encontrarnos que el protagonista de un encuentro hoy, 2017, resultó que ya había tenido experiencias de este tipo, que después recordará a través de la hipnosis, que esa es otra faceta muy interesante a tener en cuenta, que a los 8 años ya había tenido experiencias, y descubría posteriormente que su mamá o su papá habían tenido experiencias también de esa misma naturaleza, como que el individuo es seleccionado por alguna capacidad, no sé si mental o genética, que es interesante para los visitantes. Y te decía que es importante lo de la hipnosis, porque hay un alto porcentaje de experiencias que son recordadas después de haber procedido a la regresión hipnótica. Y esto ha sido objeto de un intenso debate, tanto dentro de los ufólogos como dentro de la psicología. Habida cuenta de que la pregunta ¿es efectiva la hipnosis para recordar hechos pasados? Y aquí se abre un enorme interrogante, porque no está claro si lo que contamos en hipnosis es la realidad o es la mentira que nosotros fabricamos. Y cuando digo mentira no me refiero al hecho deliberado de no decir la verdad, sino a recrear la realidad que nosotros hemos visto. Te lo pondré en un ejemplo muy claro. Uh-huh. Las compañías aseguradoras, cuando ha habido un accidente de tráfico y tú has documentado que habían X testigos, la primera cosa que les preguntan es si han visto el choque o si han girado después del choque. Porque el oír el ruido y ver la moto tendida a 2 metros de un vehículo te hace pensar o hace recrear un recuerdo que no es cierto. Pero, sin embargo, tienes todos los resortes informativos en tu mente para componer la escena a pesar de no haber sido testigo directo. Bueno, pues esto es lo que hace nuestro cerebro también con los episodios de visitantes. Es decir, entendemos que ha habido un principio y un final que sí recordamos, pero la parte central, el relato argumental, por lo tanto estaríamos hablando de todo el acceso a la estancia ovoide, del proceso, digamos, médico de reconocimiento, la conversación que eventualmente hayas podido captar telepática o verbalmente de tus captores, puede formar parte ya no del recuerdo en sí, sino de una recreación que tu mente ha elaborado en función de parámetros como el cine, la cultura, los cómics, los comentarios de amigos, tu información escuchada por radio, por televisión, por internet, y esto es lo que te lleva a narrar la experiencia de una determinada manera. Si no hubieras accedido a la hipnosis, recordarías que en efecto había un principio de esa experiencia, que no podías moverte, que había un ser allí, y cómo desapareció. Pero la parte central, que es la confusa, es la que
es recreada por nuestra mente. Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a psiquiatras como el aludido McNally a relacionar esto con un fenómeno descrito como, lo diré, bueno, es un fenómeno psicológico que viene a explicar que estamos soñando despiertos, es decir, que nuestro cerebro está en el fondo como soñando o recreando una realidad porque no podemos, nuestro cuerpo está en efecto dormido, no podemos movernos, está esa incapacidad de movimiento, pero sin embargo nuestro cerebro estaría en esa fase de despertar. Y por eso se explica que este tipo de experiencias se den antes y después de conciliar el sueño. En el duermevela, que se conoce técnicamente como visión hipnagógica o hipnopómpica, porque muchos han descrito luces, figuras geométricas, alucinaciones visuales muy fugaces que podrían explicar incluso cierta cenestesia, que es la sensación de estar como flotando y que se produce precisamente en ese acceso al sueño y en ese acceso al estado beta, al estado de estar despiertos. Según tu opinión, ¿qué crees? Que nuestra mente... Perdón, el término que no me venía antes a la mente era parálisis del sueño. La parálisis del sueño. Sí, es que a veces el cerebro también tiene su tiempo, su tiempo para buscar en el archivo. Efectivamente. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Puede ser que nuestra mente genere otra realidad paralela y en un momento determinado la fantasía la convierta en una realidad simétrica paralela al momento que vives? ¿O realmente hay otro mundo invisible al ojo en la mayoría de las 24 horas del día, pero que en determinadas circunstancias de relajación, de silencio, de no bombardeo de vista, oído, gusto, tacto, olfato, de estos 5 sentidos básicos, que se relaja tanto y permite una especie de interacción con otros seres, con otras entidades? ¿Qué opinas? Mira, mi opinión personal, voy a ser equidistante. Pueden darse casos en los que todo sea prefabricado por estándares que están en nuestra mente, pero yo quiero pensar que no, que existe esa realidad paralela. Y me voy a tratar de remitir a hechos. Hay un instituto muy prestigioso de investigación psíquica que fue incluso, o formó parte incluso en la década de los 50 de las investigaciones, de las pesquisas de la Agencia Central de Inteligencia y de los servicios secretos estadounidenses, como un método prácticamente de espionaje, que es el Instituto Monroe. El Instituto Monroe postula que hay otros planos de la realidad. Robert Monroe, que es este tipo que fue fichado por los servicios de inteligencia por su capacidad de viajar astralmente, es decir, de salir de su cuerpo y ver escenas, estaba convencido de que las escenas que veía, más allá de su conciencia, que estaba durmiendo en la cama, eran reales, y fue sometido a multitud de pruebas. Y ideó un método para tratar de que todo el mundo pudiera acceder a esos otros planos de la realidad. Él estaba convencido de que la conciencia es mucho más que la realidad que nos envuelve ahora, lo que tú puedes ver con tus ojos, oír con tus oídos, oler con tu nariz y degustar a través de tu gusto, ¿no? Hay mucho más. Y que eso lo puede percibir nuestra conciencia bajo determinados estados inducidos, los estados alterados de la conciencia. Y esos estados alterados de la conciencia no significa que sean alucinaciones, sino que forman parte de nuestro mundo real, solo que no lo percibimos con nuestros sentidos clásicos, que son los que tenemos físicamente y que atrapan a nuestra conciencia solo en ese tipo de percepciones. Su método estaba basado en sonidos, en desajustar los hemisferios cerebrales, sometiendo a un determinado estrés a nuestro cerebro mediante la acústica para inducir ese estado alterado de conciencia. Y efectivamente hay una larga tradición dentro de ese propio instituto de personas que han accedido a esos estados alterados de conciencia, por lo tanto a otros planos, a otros universos,
a otras realidades, que cuando vuelven aquí son conscientes de que han salido de su cuerpo, que han estado en otro lugar, que han viajado pues astralmente a otros mundos o a este mundo, pero a otros lugares físicamente, y que algunos de ellos pueden demostrar que aquello que han visto se estaba produciendo a tiempo real. Si esto es así, hay una realidad que nos circunda, a la que no tenemos acceso de forma convencional, pero que bajo determinados parámetros que no siempre tienen que depender de nosotros mismos. A veces la propia geología, el propio enclave en el que nos encontramos nos predispone a dar ese salto al otro universo paralelo, que puede abrir la puerta. Y si abre la puerta, no sabemos lo que nos podemos encontrar. Puede que nos encontremos algo benigno, algo maravilloso, una experiencia magnífica, y otra que podamos encontrarnos, que podamos materializar, que podamos transformar esa experiencia en algo realmente increíble, como es el caso de los visitantes. Por ejemplo, Josep, ¿hay la posibilidad o hay algún caso documentado de un visitante de dormitorio que aparezca en un momento dado y llegue a fecundar o a cruzarse con una hembra o viceversa? Ese es un aspecto realmente espinoso y en el que te tengo que reconocer que si yo no hubiera visto ecografías, seguiría poniendo en duda, porque los psicólogos dicen que el síndrome del feto perdido, porque hay que contar que todas estas personas que aseguran haber mantenido relaciones sexuales con sus captores y haber quedado embarazadas de ellos, les desaparece el feto pues antes de los 3 meses de gestación. Y uno, claro, remite a la literatura psicológica y se da cuenta de que es lo que se llama el síndrome del feto perdido, que en realidad es el síndrome del pene perdido. Es decir, si no ha habido cópula no puede existir feto, y estaríamos hablando de embarazos psicológicos. Pero claro, hay ocasiones, y yo las he visto, en las que existen ecografías que demuestran ese embarazo. Que se haya perdido ese embarazo por causa natural y no haya tenido conciencia sería una posibilidad, pero en cualquier caso las testigos a las que yo he podido tener acceso no reportan esto. Y entramos en otra diatriba. Si hay embarazos, es que el captor es del género humano, porque si no, no podría existir tal fecundación. Por mucho que tú te empeñes, no puedes cambiar esporas con una petunia, ¿vale? Por lo tanto, esto abre una serie de interrogantes interesantísimos, muy difíciles de resolver, pero que lo que hacen es acrecentar el enigma en torno a estas experiencias. Porque claro, un óvulo solo puede ser fecundado por un espermatozoide, sea in vitro por eso. o in vivo. Claro. Es decir, nosotros... Sí, permíteme, cuando de darse este caso, tendría que ser una especie más o menos homínida. No solo homínida, tiene que ser del género humano. Tú no te puedes, aunque seas mamífero, no puedes reproducirte con un oso, ni puedes reproducirte con un perro, porque la combinación de tus cromosomas no va a producir la unión con los cromosomas de otra especie. Necesitas que sea de tu misma especie. Y esto lo que hace es acrecentar las sospechas de que nada tiene que ver esto con los extraterrestres, que tiene que ver con otros planos de la realidad, que tiene que ver, en el fondo, con experiencias que decodificamos de una determinada forma, a pesar de que puedan ser una muy, muy distinta, ¿no? Es, como digo, una experiencia muy interesante, porque además nos da un punto de conexión con un fenómeno histórico que figura en las actas inquisitoriales medievales, que es el de los íncubos y súcubos. En los procesos que la Inquisición llevó a cabo en media Europa, se describían de una forma extraordinaria episodios parecidos a los que hoy denominamos de visitantes de dormitorio, y que tenían que ver con cópulas con el diablo. Recientemente tenía acceso a el acta inquisitorial de una monjita de Gran Canaria que había mantenido durante varios años
relaciones sexuales con el diablo y que además había hecho un pacto con él. Bueno, la historia es fascinante, pero lo interesante es ver cómo este ser aparecía, porque se daba un fenómeno que recuerda, si hacemos la extrapolación al fenómeno electromagnético de los episodios ovnis, que sabes, hacen que las luces parpadeen y se apaguen, que el motor de explosión de un coche pues termine apagándose, y es el fenómeno de la lucerna extinta, es decir, se apagaban las velas y a continuación aparecían estos seres donde la persona que mantenía relación con el diablo no podía defenderse, no podía tampoco articular movimiento alguno, y el diablo, si era masculino, tenía un enorme falo que además solía ser gélido, es decir, describían como un frío que quemaba y que ocasionalmente también embarazaba a las víctimas de estos episodios. Es decir, que los sociólogos, por querer explicar esto, han establecido una especie de lazo sociológico entre este fenómeno y el de los íncubos y sucubos medievales. Íncubos o sucubos es dependiendo de la posición, si eran demonios o demonias, estaban arriba o abajo, y esto es lo que hace el id o el sub, ¿no? Pero no sé si me explico lo suficiente, es decir, estaríamos frente a un revival sociológico que pondría de manifiesto esa gran frase de Bertrand Megest, un folclorista y sociólogo francés, que decía que el sentimiento, o sea, que la sociedad tecnológica no ha logrado eclipsar el sentimiento de lo sagrado en el occidental contemporáneo. Es decir, que en el fondo estaríamos sometidos a arquetipos que somos capaces de materializar en nuestro mundo y que hoy los interpretamos como extraterrestres, pero antiguamente podían ser interpretados como el demonio. Y esto hace que refuerce la hipótesis de que estamos frente a un mismo fenómeno que es interpretado en función del contexto, la época y la cultura de los individuos. ¿Y la ciencia qué dice? ¿Hay algún científico que se haya pronunciado o que haya vivido algún tipo de visita de dormitorio? Sí. Pues hay, y prestigiosos, desde John Mack, que es un psiquiatra emérito de la Universidad de Harvard, que apostó decididamente porque todas estas experiencias eran reales, a los más escépticos, entre los que estarían Alvin Lawson. Alvin Lawson quiso explicar todas estas experiencias como recuerdos perinatales, es decir, él entiende que hay dos momentos en la vida humana que son tremendamente traumáticos. Uno sería el del nacimiento y el otro sería el de la muerte, y que en el del nacimiento, que es el que lógicamente podemos recordar no de una forma consciente, sino de una forma arquetípica, porque el de la muerte no lo vamos a recordar, al menos en esta vida, postulaba que la forma de estos seres la describíamos como cabezones y con esos ojos tan particulares, porque en el fondo estamos enfrentándonos a nosotros mismos en el movimiento del nacimiento, es decir, sería el propio feto, es como si estuvieras viendo al feto de un ser humano, pues este sería un poco la descripción de los seres que se aparecen, y que la estancia luminosa no sería sino la salida, ¿no?, del útero y la posterior llegada a la sala de maternidad fuertemente iluminada. Y claro, como es un fenómeno traumático, esto generaría un determinado estrés. Pero eso nos hace pensar por qué unas personas sí tienen estas experiencias y otros no, porque hay casos con cesárea, sin cesárea, hay casos más traumáticos, menos traumáticos. Sin embargo, no existe un perfil determinado que explique ese tipo de experiencias, ¿no? Hay también otra corriente, que es la que lidera Michael Persinger, de la Universidad de Ontario, que trata de relacionar todo esto con la influencia de los campos magnéticos. Es decir, la responsabilidad no estaría tanto en la persona como en el enclave en el que se produce. Como las casas están ubicadas en suelos y pueden haber suelos más férricos, más magnéticos, menos magnéticos, con vulcanismo, sin él, etcétera,
él postula que la influencia de los campos magnéticos en el lóbulo parietal genera experiencias senestésicas, iluminaciones e incluso alucinaciones visuales que puedan recordar a estos seres, y que esto podría explicar este tipo de experiencias. Pero también se da el caso de personas que se mudan, otras van al mismo lugar y no tienen esas experiencias, con lo cual estamos ciertamente desorientados. Como diría Descartes, solo sé que no sé nada, ¿no? Y por ejemplo, desde la Universidad Queen Mary de Londres, el doctor Bertancard se pronuncia al respecto, ¿verdad? Pues ahora mismo no recuerdo exactamente quién dijo qué, ¿no? al respecto, pero hace referencia a lo que podríamos decir que bueno, que hay unos universos paralelos, y cuando entrevisté a la doctora Sonia Fernández Vidal, que ha trabajado en el CERN, en el acelerador de partículas, decía que se estaba a punto de descubrir ya el universo paralelo, o sea que quizás convivimos con otro mundo en otro formato. Sí, bueno, la física cuántica, la física de partículas, sostiene que hay una serie de tensiones en el universo físico y tridimensional que todos habitamos que demuestran que hay un universo paralelo sin el cual ni uno existiría al otro ni el otro existiría al uno. Esa tensión de fuerzas que se detecta en el universo cuántico podría explicar la existencia de esos mundos paralelos. Por otra parte, los científicos de prestigiosas universidades, ya no cuánticos, sino de física convencional, mecanicista, admiten que por lo menos existirían otras 11 dimensiones más, por lo cual está claro que existen otros universos paralelos. Otra cosa es cómo podemos acceder a ellos y si es posible acceder a ellos. A principios del siglo XIX, un reverendo que se llama Edwin Abbott escribió un particular libro que se llama Flatland and Many Dimensions, es decir, país llano, un país de muchas dimensiones, en el que describe como unos seres que son figuras geométricas, un cuadrado, un triángulo, un círculo, todos ellos son sombras, son seres de dos dimensiones, pues una de estas figuras, creo recordar que era un cuadrado, pues se aleja del resto y tiene una experiencia muy particular, y es que irrumpe en su plano de realidad una esfera. Él jamás tendrá conciencia de que es una esfera. Lo que está viendo son los planos secuenciales, como si fuera una tomografía de la interacción de esa esfera en su segunda dimensión. Pero ocurre que la esfera eleva al cuadrado a su tercera dimensión y entonces tiene una perspectiva única del universo. Cuando él vuelve, describe la experiencia y nadie le cree. Bueno, en el fondo, fíjate, esta bonita metáfora, esa bonita alegoría, está describiendo lo que cientos de miles de personas experimentan a diario en sus dormitorios, que es que están contándonos cosas increíbles para las que nuestra comprensión no está preparada, porque por mucho que queramos creer en que existen otros universos, como Santo Tomás, hasta que no lo ves, no lo crees, y que sin embargo confiamos en la verdad de esas personas, en que no nos están mintiendo, en que no ganan nada contando ese tipo de experiencias, que son personas cabales, sensatas, válidas para la vida social y diaria, para su trabajo, para el cuidado de sus hijos, para la relación social, y sin embargo están contando cosas que nos parecen a la gran mayoría absolutamente delirantes. Esto es el escenario en el que nos enfrentamos, un puzzle al que nos faltan todavía piezas y que desde luego vamos a tardar en tener la explicación y comprensión global que requiere el fenómeno de los visitantes. De antiguo ya en antiguas escrituras se hablaba de los arcontes. ¿Tiene alguna relación los arcontes con los visitantes de dormitorios, Josep? Pueden tenerla como lo pueden tener muchos otros fenómenos mitológicos del pasado. Al fin y al cabo, y como decía Megest, lo que hacemos es componer nuestra realidad como si fuera esto un elemento más de nuestra cadena genética. Trataré de explicarme. Cuando nosotros
seres humanos del siglo XXI exploramos nuestro ADN, esa cadena contiene genes de cuando éramos homínidos, contiene genes de cuando fuimos vertebrados, de cuando fuimos invertebrados, de cuando fuimos insecto, de cuando fuimos... Es decir, por eso existen semejanzas de nuestro ADN con la mosca del vino, y fíjate qué distinta es una mosca del vino de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que el ser humano es la composición de toda su evolución. A nivel mental, también es la composición de todos los mitos, de todas las creencias, de todo el sustrato cultural. Por eso cuando se produce una convulsión en el mundo, y esto se ha comprobado en experimentos de conciencia de una forma extraordinaria, existen alteraciones dentro del arquetipo que nos rige y nos sentimos más perturbados o menos perturbados en función del conocimiento que podamos tener de esa realidad que se ha visto sacudida, ¿no? De manera que si lo relacionamos con jerofontes o lo relacionamos con íncubos o súcubos o lo queramos relacionar con unicornios, me da igual, al final vamos a encontrar que todo eso ha ayudado a la composición actual de conciencia que tenemos y por lo tanto al acceso o no de esos otros planos de la realidad, a esos estados alterados de conciencia que en mi opinión son la clave para abrir la puerta a esos universos y también para materializar realidades dentro de nuestro mundo físico. Nos quedan nada, minutitos de entrevista. Josep, me gustaría preguntarte, y tú como referente internacional en el campo de la investigación ufológica, ¿cuál es de los últimos casos que más te ha impactado? Y si este año 2017 es un año a nivel omnivológico, no sé si lo digo bien, activo. Bueno, mira, la segunda pregunta es muy fácil de responder. Estamos volviendo a una actividad ufológica extraordinaria. Lo que pasa es que yo creo que la torpeza de los ufólogos a la hora de comunicarla no está generando el impacto que hubiera tenido en otro momento de la historia. Hoy día las redes sociales, hoy día el Internet nos tiene la conciencia muy fijada en creer en que han sido drones o que han sido cosas que en otro momento más combativo hubiéramos tratado de explicar de una manera distinta. Pero en cuanto a casos de visitantes de dormitorio, hombre, yo te diré que el que más me ha impactado es el que yo mismo he podido vivir. Y es que en 1993, durante la investigación a un caso de visitantes de dormitorio en la isla de Gran Canaria, tuve oportunidad de ser protagonista de una de estas experiencias, ¿no? Y vista con la perspectiva que te dan los años, a mí me resulta especialmente conmovedor. Se trata del caso de Judith, es una chica que vive en la Garita. Nos queda un minutito, Josep, sí. Sí, bueno, pues entonces no os lo voy a poder contar porque es un caso largo, pero en cualquier caso, desde luego, la experiencia vital, la experiencia propia es la que indiscutiblemente uno tiene en su retina como algo realmente complejo, ¿no? Lo que está claro es que algo, de alguna forma u otra, se mueve en determinadas habitaciones cuando la gente está durmiendo. No me cabe la menor duda, y lo que es importante es que, como siempre digo, mantengamos los ojos abiertos y mantengamos la mente abierta, pero no creamos en nada, porque la mejor forma de combatir lo que podamos entender como una agresión es sin duda negando a ese ser, a esa entidad que se nos materializa el acceso a nuestra realidad cotidiana. Y tanto que sí. Josep Guijarro, como siempre, compañero amigo, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tus trabajos de investigación aquí en Sapiens. Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte y saludos para todos los oyentes. Y esperamos que el próximo Congreso Sapiens del 2018 seas una de las ponencias magníficas que me piden muchas personas que vengas. Ojalá que sí, y yo estaré encantado de verlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre, de lo que aquí tratamos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.